que aplicamos la regla de Sarrus, y aquí teníamos una de las versiones de la regla de Sarrus. ¿Qué significa que es una de las versiones? Bueno, acá trabajamos con la regla de Sarrus, donde nosotros repetimos las dos primeras filas. Pero otra versión de la regla de Sarrus es, fíjense ustedes en la pantalla, el mismo determinante que calculamos recién, pero ahora, en lugar de agregar las dos primeras filas, fíjense que lo que vamos a agregar ahora son las dos primeras columnas. ¿Ven? 1, 2, 3, agregamos la columna 1, 2, 3, menos 3, 2, 5, agregamos la columna menos 3, 2, 5. ¿Qué hacemos ahora? El procedimiento es exactamente el mismo. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Ven que ahora es como que me desplazo con esa diagonal para arriba, ¿ven? Multiplico esta diagonal, le sumo el producto de los elementos de esta diagonal, más el producto de esta diagonal. Menos, y abrimos un corchete, y hacemos lo mismo que hicimos hoy. Abrimos corchete, hacemos el producto de esta diagonal secundaria, más el producto de esta diagonal, más el producto de esta diagonal. Observen que si pudiésemos comparar lo que hicimos hoy... ¿De abajo hacia arriba? ¿Perdón? ¿Siempre de abajo hacia arriba? Es lo mismo, te va a dar lo mismo, porque que vos multipliques primero, acá te va a quedar menos 2, y acá, por ejemplo, te quedó este producto, como son puros, ven, acá, por más que este término lo pongas aquí adelante, lo pongas después, te va a dar lo mismo, pero siempre dentro de este primer corchete que está con azul, ¿no es cierto? O sea, podría empezar a multiplicar este producto, más este producto, más este producto. Te va a dar lo mismo. Uno porque tiene la costumbre siempre de arrancar por la diagonal principal, pero podrías haber arrancado por acá, más este producto, más este producto. Me queda lo mismo, obviamente. Está perfecto. Y bueno, ¿y después qué hacemos? Lo hicimos hoy, menos entonces el producto de la otra diagonal, más el producto, más este producto. Lo que tenemos con verde acá. Resolvemos todas esas operaciones básicas de productos, sumas y restas, y ven que vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Gente, es otra versión de la misma regla, ¿está? Ustedes utilicen cualquiera de las dos indistintamente. No está seleccionado. El que está abajo del menos 3. El que está abajo del menos 3. En la ¿Este última 2? fila. En la última fila. En la última columna. Ajá. En la última de la derecha. De mi lado, digamos. En la última columna agregada. Ahí. Ajá, la última, esta, exacto. ¿Qué pasa? El 2. ¿El 2 dice que no se ¿Por toca? qué no está? Ajá, porque como no tiene la rayita. Ah, no, porque vos fíjate que no fue necesario, porque vos mirá, fíjate, tenemos este producto. Porque este 2 en definitiva igual ya lo afectamos cuando lo tuvimos acá. O sea que no, ningún elemento queda sin afectarse, porque significa que acá tampoco se afectó este 2, si vamos al caso, ¿entendés? ¿Está? O este 3. Claro, pero no se multiplica ni nada. No, fíjate, vos lo que tenés que hacer es agregar las dos primeras columnas. Ubicás, si querés, hacelo con una rayita finita para no equivocarte, marcás la diagonal, te desplazás una unidad hacia arriba y tenés otra diagonal, te desplazás una unidad hacia arriba y tenés otra diagonal. Bueno, esos son los productos que tenés que hacer. Multiplicás estos elementos, más este producto, más este producto. Menos, abrís un corchete, tomás esta otra diagonal, tomás esta diagonal y tomás esta diagonal. Multiplicás esos elementos y los sumás entre sí. Y lógicamente que van a quedar algunos números ahí que por ahí, de los que agregaste, que no tocaste, como este 2, pero tampoco, fíjate que por ahí, en este paso, tampoco se tocaron algunos otros, como este otro 2 que aparece acá, pero este 2 no lo tocaste acá, pero los habías multiplicado en este paso, o sea que los 9 elementos, quedad tranquilos que en una forma u otra están siendo utilizados para calcular ese determinante, ¿está? Ustedes respeten siempre que sean esas diagonales, ¿está? Esta diagonal principal y esas otras diagonales paralelas que se forman, y lo mismo con la diagonal secundaria y con las otras diagonales paralelas que se forman. Y de esa manera, así como lo hicimos hoy cuando agregamos las dos primeras filas, al agregar las dos primeras columnas obtenemos el mismo numerito que calculamos en el caso anterior. ¿Está? Es una regla re simple, es cuestión de practicarlo un poquito, pero no tiene secretos, ¿está? Pero ya le digo, tiene una sola limitación esta regla. ¿Y cuál es? Que es exclusivamente para determinantes de orden 3. No se nos vaya a ocurrir aplicar esta regla para un determinante de otro orden,
porque me va a dar cualquier número que no equivale a ese determinante de orden 3. ¿De acuerdo? Tochi, ¿Sí? ¿Te escuchó? ¿me podría explicar la diferencia de corchetes, paréntesis y estas líneas? Ajá. No, Perdón por mi mal simplemente, término. nosotros simplemente acá encerramos entre corchetes, por ejemplo, para encerrar todas las sumas de los productos de estas diagonales principales. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y por qué puse corchete? Porque podría haber puesto paréntesis tranquilamente en vez de corchete. Lo que pasa es que como hay unos números negativos, vos fíjate acá, por ejemplo, tengo que multiplicar el 1 por el 2 por el menos 1. Suele pasar a veces que cuando yo, por ejemplo, cuando tengo un producto donde uno de los factores es negativo, a veces puede pasar esto. Uno pone, a veces les digo porque ha pasado, nos ha pasado que alumnos colocan así y no colocan el paréntesis, ponen así. Y resulta que después cuando hacen el producto acá, en vez de multiplicar, se confunden y dicen 1 por 2, 2, menos 1, 1. Porque como no pusieron paréntesis, se equivocaron y pensaron que había una resta. Entonces, cada vez que hay un producto y uno de los factores es negativo, siempre lo que tenemos que hacer es a ese número negativo, para que no se nos confunda con la suma o la resta, encerrarlo entre paréntesis. Y por eso pusimos corchete acá, porque como ya había paréntesis dentro de los términos ahí, pero en general, si yo tengo paréntesis, después uno suele, pero si quieren poner un paréntesis más grande acá, en vez de poner corchete, es lo mismo, ¿está? Podríamos haber puesto un paréntesis más grande acá. Lo importante es que ustedes recuerden que todo esto, ¿por qué agregamos eso? Porque todos estos términos que están acá están afectados por este menos, que si no ponemos un paréntesis grande o un corchete, parecería que este menos, esta resta, afecta solamente al primer término y no, afecta a todos los términos que están dentro de ese paréntesis grande o dentro de ese corchete. ¿Está? Pero Gracias. pero yo le digo, más que nada es justamente para que no nos confundamos, y sobre todo cuando hay tantos signos positivos, negativos, hay sumas, hay restas y demás, entonces el trabajar con paréntesis y corchete nos organiza las cosas, ¿no? Por eso decíamos, bueno, un primer corchete grande para todos estos primeros 3 productos, menos otro corchete para todos estos términos de estos productos que están con verde. ¿Está? Pero Profe, bueno, ¿sí? vio que la primera ecuación usted la arranca de arriba para abajo. Exacto. El 1 por ¿Querés que vuelva 2 para por atrás? menos 1. Acá, en esta, Y la 1 otra por la 2 por menos arranca... 1. ¿Eh? ¿Sí? 1 por 2 por menos 1. Ajá. Y la otra la arranca de abajo hacia arriba. 3 por 2 por 4. Acá arrancamos, fíjate, menos 3. Esta arrancamos 1 por 2 por menos 1. Sí, sí, sí. Acá estamos. Eso sí. La otra Creo es... que te azul estaba usted la arranca... diciendo la primera verde, Tochi, la primera verde de la la primera izquierda. verde. Acá, la Sí. primera con verde. Acá Sí. arrancamos con 3, 2, menos 4. A la que está con verde. 3, 2, menos 4. 3 por Y 2 si por yo menos la... 4. Y Después, si yo más. la... ¿Sí? Vio que ¿Y usted si la vos azul qué? la arranca de arriba. Y si yo a la verde la arranco del menos 3 por 2 por 1 por menos 1, de atrás para adelante, digamos, ¿lo mismo o no? Es exactamente lo mismo. Sí. Fíjate que Claro, si no vos influye ponés... porque es el producto. Claro, vos fíjate que si vos en vez de hacer menos 1 por 2, vamos a suponer que yo haga, como está acá, que está menos 1, ¿no es cierto? Vamos en el orden que está puesto acá. Yo arranqué haciendo menos 1 por 2, voy con el último producto, por menos 3. Vamos a hacerlo en las dos formas, fíjate, por menos 3. ¿Cuánto te da este producto resolviéndolo así? Tomando primero el menos 6. 1 por el 2 por el menos 3. ¿Esto te da 6 o no? Menos 1 Sí. por 2 menos 2, menos 2 por menos 3 nos da 6 positivo. Vamos a suponer que yo el producto ahora lo empiezo al revés. Menos 3, ¿no es cierto? Menos 3 por 2 por menos 1. Es lo mismo. Sí, sí. ¿A esto te referías vos? Sí, sí. Ahí está. Fíjense, ¿qué pasa si ahora hago el producto? Menos 3 por 2 me da menos 6. Menos 6 por menos 1 me da 6 positivo. En los números reales, no en las matrices, ¿se acuerdan? Pero en los números reales, el orden de los factores no altera el producto. ¿Se acuerdan que la semana pasada, con Fabián, comentábamos esto? Que en los números reales, el orden de los factores no va a alterar el producto. Es decir, que yo
podría haber puesto el 2 primero, en vez de por -3, por -1, que siempre me iba a dar 6. Cosa que no sucedía con las matrices, pero como acá estoy multiplicando números, y son todos en este caso, en este ejemplo, son todos números enteros, el orden en que yo haga el producto no me va a afectar al resultado. ¿Sí? No importa si empieza a multiplicarlo desde arriba o empieza a multiplicarlo desde abajo. Muy bien. ¿Aclarado o no? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Avanzamos un poquito más por eso entonces. Bueno, les decía recién, uno de los condicionantes o de los problemas que tiene la regla de Sarrus, que es muy práctica, una vez que uno la agarra a la mano, les digo más, inclusive esta regla de Sarrus, no la vamos a hacer ahora porque hacerlo en la pantalla es bastante engorroso entenderlo, pero para cuando lo cursábamos en la presencialidad hasta le dábamos una tercera versión de la regla de Sarrus, donde no teníamos que agregar ninguna fila ni ninguna columna, que tiene un sobrenombre esa regla de Sarrus, en esa tercera versión. ¿Te recordás, Karina? La regla de la estrellita, ¿está? Pero explicar la regla de la estrellita en una pantalla estática es bastante complejo, así que nos quedamos con estas dos versiones de la regla de Sarrus. O repetir las dos. Incluso, ¿Sí? capaz que Tochi decirle que se aprendan una de estas dos, porque Exacto. Yo le diría, Sí. a mí yo me acostumbré a repetir las dos primeras filas, es como que uno Sí. ya... o sea, la primera que explicaste. Primera, exactamente. Esta yo Sí. creo que por ahí, ¿no es cierto? Es lo que Esa. uno está acostumbrado. Sí, Pero ¿saben cuándo? A veces cuando vos estás escribiendo y justo no tenés más lugar en la hoja abajo, y bueno, no te queda otra que usar la otra versión. Pero practiquen una, agarren la mano en una, ¿no? ¿Entienden? O sea, como para que, si tengo que calcular un determinante de orden 3, listo, repito las dos primeras filas y ya está, y practico eso y no me complico la vida, ¿está? Pero bueno, les decía, uno de los condicionantes que tiene la regla de Sarrus que puedo calcular un determinante únicamente de orden 3. Por eso lo que vamos a intentar a ver ahora es otra regla que me permita calcular, una regla más general, es decir, que me permita calcular determinantes de cualquier orden. ¿Tá? Ya sea de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 7, es decir, de cualquier orden, ¿está? Me va a permitir calcular la próxima regla que vamos a ver. Pero, para poder aplicar esa regla, vamos a ver dos cuestiones previas que necesitamos definir, que más allá de que por ahora parece un concepto totalmente abstracto, pero van a ver que nos va a servir como herramienta para calcular, para poder aplicar la regla que sigue. Y lo primero que vamos a definir, a ver si se entiende, es lo que llamamos menor complementario de un elemento en una matriz. A ver. Fíjense ustedes, vamos a tratar de ver si se entiende. Si yo quiero calcular el menor complementario, por ejemplo, pero vamos a dar una definición más formal si quieren. Si yo quiero calcular el menor complementario de este elemento que está encerrado acá, del elemento 1, ¿cómo se define el menor complementario de este 1? Como el determinante, a ver si se entiende, como el determinante de un orden menor que se forma al suprimir la fila y la columna de ese elemento. O sea que fíjense acá, yo tengo esta matriz de orden 3. ¿Tá? Yo voy a decir que el menor complementario del 1 es el determinante 4, 6, 1, 0. ¿Ven que lo tenemos con rojo aquí abajo? ¿Por qué es eso? Porque bueno, el menor complementario, yo les digo entonces, es un determinante de un orden menor que se forma de un orden menor, porque si le estoy sacando una fila y le estoy sacando una columna, lo que antes era 3 por 3, ahora me queda de 2 por 2. Por eso me queda de un orden menor. Entonces, el menor complementario del 1 es el determinante formado por los elementos 4, 6, 1, 0. Es decir, suprimí la fila y la columna de ese elemento. Ahora, vamos a suponer ahora que me piden calcular otro menor complementario. El menor complementario, por ejemplo, de este elemento ahora. Del elemento 3, 2, es decir, del elemento que está en la tercera fila, segunda columna. ¿Cómo calculamos el menor complementario de este elemento? Fíjense, suprimo la fila y la columna de ese elemento, ¿y qué determinante me queda? 1, 1, 3, 6. Y como todo determinante se calcula, lógicamente, porque yo le dije solamente acá que el determinante era un determinante de orden menor, pero si es un determinante, ese determinante equivale a un número, y bueno, en este caso, en el primer ejemplo, el menor complementario de este 1, que es el elemento primera fila, primera columna,
este determinante lo podemos calcular, ya vimos cómo se calcula un determinante de orden 2, ¿se acuerdan? Diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. 4 por 0 me da 0, menos 6 por 1. Por eso me dio menos 6, el menor complementario de 1. A ver acá. De este 1, que está en la tercera fila, segunda columna, fíjense, me quedó este determinante 1, 1, 3, 6. Lo tenemos aquí abajo. Y bueno, entonces el menor complementario de 1 va a ser este determinante, que si lo calculo me da 1 por 6, 6, menos 1 por 3, me da 6 menos 3, me da 3. Ese 3 es el menor complementario de este 1 que está en la tercera fila, segunda columna. Observen ustedes que si, por ejemplo, como en este ejemplo que tenemos, que tenemos este ejemplo de una matriz de orden 3, una matriz cuadrada de orden 3, yo voy a poder calcular tantos menores complementarios como elementos tenga la matriz. En este caso propusimos como ejemplo el menor complementario del A11 y el menor complementario del elemento A32. Pero según la necesidad, ya van a ver en qué caso, yo voy a tener que calcular quizás todos los menores complementarios de esos elementos de la matriz. ¿Está? Es decir, ya van a ver que en qué caso yo necesito reemplazar cada uno de esos elementos por su respectivo menor complementario. Pero Profe, una pregunta de alumna. Sí. Me pongo los zapatos de alumna. A ver. ¿Le podemos calcular el menor complementario? Voy lento con la pregunta. A cualquier elemento de cualquier matriz, con todo lo que ha dicho el profe, ¿no? Te inventes la matriz que te inventes. Te posiciones en el número que te posiciones. ¿Siempre vas a poder encontrar su menor complementario? Sí, no, ¿por qué? A ver, abrimos el debate. Buena pregunta. Yo voy a poner una matriz acá de Google, ya mientras tanto. Yo creo que sí, porque siempre van a haber otros elementos que van a formar parte de lo que no se elimina, no sé. Ah, pero lean la teoría, por eso insistimos tanto en los conceptos. El menor complementario es un determinante. A ver, Ahí yo capaz que Tochi... Tiene que ser cuadrada, Cari. Ah, entonces... A ver acá para este. Y claro, si yo porque tuviese se que va a calcular suprimir el una menor... columna y una fila. Claro. Gente, si yo tuviese que calcular el determinante de este 2, el menor complementario del 2, suprimo la fila. Sería menos 1, 0. Claro. Suprimir la fila y la columna. Y entonces, ¿qué sucede? Me quedaría, el menor complementario tendría que ser, vamos a cambiar de color. El menor complementario tendría que ser entonces, ¿qué cosa? El determinante formado por menos 1, 0. Y un determinante de una fila por dos columnas no existe. Recuerden que el determinante es una propiedad que tienen, si queremos llamarlo así, las matrices cuadradas. No existe. Por eso yo le decía hoy cuando comenzamos con determinante, que decíamos, le damos una sola dimensión al determinante. Decíamos determinante de orden 2. ¿Por qué? Porque estamos sobreentendiendo que si es un determinante de orden 2, tiene dos filas y dos columnas. O sea que esto carece de sentido, ¿entienden? Entonces, la pregunta que decía la profesora, si yo le puedo calcular el menor complementario a cualquier matriz. El menor complementario se lo puedo calcular exclusivamente a aquellas matrices que son cuadradas. ¿Por qué? Porque si no, no podría aplicar la definición de menor complementario, que es un determinante en definitiva. ¿Está? A eso se le llama menor complementario. ¿Está? Si bien parece algo tan abstracto, ya van a ver que esto tiene su aplicación. Muy bien. A ver si pasamos a ver algo más, si no... Creo que te queda poquito tiempo. Queda un minuto, bueno. Y capaz que podríamos preguntarle una preguntonta, súper sencilla. Dale. En una matriz cuadrada de orden 2, o sea, dos filas, dos columnas, ¿qué pasa con el menor complementario? De un elemento cualquiera. Necesitamos calcular